Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encantar a todos los fanáticos del romance y por supuesto, a todos los seguidores de una de las parejas más queridas del momento. Vamos a sumergirnos en los detalles de un gesto que ha capturado la atención de todos, el hermoso gesto de amor que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir mientras ella se encontraba en Italia. Sí, así como lo oyen, la magia de estos dos tortolitos cruza fronteras y nos llega cargada de sorpresas románticas. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a sentir la emoción y a compartir cada detalle de esta muestra de amor que nos ha dejado a todos suspirando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante noticia, no olviden darle ese súper me gusta a este vídeo y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Ahora, ¿por dónde empezamos con esta historia? Pues bien, como muchos saben, Demet Özdemir, nuestra talentosa actriz turca, se encontraba en Italia, inmersa en sus compromisos profesionales, y mientras tanto, ¿qué hacía su guapo novio, Can Yaman? Pues preparando una sorpresa que demostrara, una vez más, la profundidad de su amor y la conexión tan especial que comparten. Verán, a veces las relaciones a distancia pueden ser un desafío, pero cuando el amor es genuino y fuerte, no hay kilómetros que puedan apagar la chispa. Y Can, sin duda, sabe cómo avivar esa llama. La noticia explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación, dejando a todos preguntándose cuál sería el detalle que Can había orquestado. Y no decepcionó. Imaginen a Demet, seguramente trabajando duro pensando en su vida en Italia, y de repente ¡bam! Una sorpresa que le recordara que su amor la acompañaba, sin importar la distancia. Se dice, se comenta y los detalles que han salido a la luz son realmente conmovedores. Can, con esa sensibilidad que lo caracteriza, decidió enviar un detalle que hablaba de su amor, de su apoyo y de su deseo de estar presente, aunque fuera a través de un gesto. Este gesto, en particular, ha resonado con una fuerza especial porque no se trata de un evento público, de una aparición conjunta que todos podamos presenciar. Se trata de algo íntimo, un mensaje directo de amor que cruza el mar y llega a la persona que más le importa. En un mundo donde a menudo se cuestiona la autenticidad de las relaciones públicas, actos como este demuestran que, detrás de las cámaras y los titulares, hay un amor genuino que se nutre de atención y dedicación. Según lo que hemos podido recopilar, Can Yaman organizó el envío de un espectacular arreglo floral a Demet mientras ella estaba en Italia. Pero no se trataba de cualquier ramo, amigos. Hablamos de un detalle pensado, cuidadosamente seleccionado, que sin duda le arrancó una sonrisa y, probablemente, alguna lágrima de felicidad. Se dice que el ramo era sumamente romántico, lleno de flores frescas y vibrantes, y lo más importante, acompañado de una nota personal. Y es ahí donde reside la verdadera magia de estas sorpresas, ¿no creen? No es solo el objeto en sí, sino el mensaje que transmite, las palabras que evocan sentimientos profundos. Imaginen la escena, Demet, tal vez en un descanso de su trabajo o al final de un largo día, recibe este paquete inesperado. Al abrirlo se encuentra con la explosión de colores de las flores, su aroma envolvente y luego, al leer la tarjeta. Ahí está el corazón de la sorpresa. Can, con su pluma, le ha escrito unas palabras que seguramente resonaron en su alma, palabras de amor, de admiración, de apoyo incondicional. Es en estos gestos pequeños, pero cargados de significado, donde se ve la verdadera esencia de una relación. La noticia, al filtrarse, ha avivado la llama de la admiración de sus seguidores. No es solo por la belleza del gesto en sí, sino por lo que representa, la confirmación de que a pesar de las agendas apretadas, los viajes constantes y las presiones de la fama, su amor se mantiene fuerte y se manifiesta a través de detalles significativos. Es un recordatorio de que el amor verdadero se cuida, se cultiva y se demuestra, incluso cuando la distancia física se interpone. Y es que Can Yaman, además de ser un actor carismático y un galán que ha conquistado corazones alrededor del mundo, ha demostrado ser un hombre atento y detallista con la mujer que ama. Este gesto en Italia no es un hecho aislado. A lo largo de su relación, hemos sido testigos de cómo ambos se apoyan mutuamente, cómo se demuestran cariño y admiración, y cómo celebran los éxitos del otro. Y este envío a Italia es una prueba más de que su relación va más allá de los flashes y las cámaras, es una conexión real y profunda. Su trayectoria juntos desde sus inicios en la serie Erkencikus ha sido un torbellino de química y complicidad que traspasó la pantalla para instalarse en sus vidas. Los fanáticos se enamoraron de la pareja que formaban en la ficción, y al enterarse de que su amor continuaba en la vida real,
la ilusión se multiplicó. Cada detalle que comparten, cada gesto de cariño, es recibido con alegría y admiración por una legión de seguidores que se han convertido en testigos de su historia. Ahora, ¿tipo de flores creen que eligió Khan? Pensando en la personalidad de Demet, una mujer fuerte, elegante y llena de vida, seguramente optó por algo que reflejara esa esencia. Quizás rosas rojas, el símbolo universal del amor apasionado, o quizás una mezcla de flores exóticas que evocaran la belleza y la vitalidad. Las especulaciones sobre la composición exacta del ramo son parte de la diversión para los fanáticos. ¿Eran rosas de un color específico? ¿Había alguna flor con un significado especial para ellos? Cada detalle alimenta la imaginación y nos permite sentirnos un poco más cerca de su mundo. ¿Y la nota? ¿Qué decir de la nota? Seguramente contenía palabras de aliento para su trabajo en Italia, expresiones de cuánto la extraña y, por supuesto, una reafirmación de su amor. Poder imaginar esas palabras, aunque no las conozcamos públicamente, nos permite sentir la complicidad y la ternura de su relación. Las palabras escritas a mano tienen un poder especial, una calidez y una intimidad que los mensajes digitales a menudo no pueden replicar. Son un tesoro tangible que perdura en el tiempo. Este tipo de sorpresas son las que alimentan la ilusión de los fanáticos, porque nos muestran que a pesar de la fama y las agendas apretadas, el amor y los detalles románticos siguen teniendo un lugar privilegiado. Nos recuerdan que al final del día, lo que importa son las personas y los lazos que creamos. Y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una fuente constante de inspiración para muchos, no solo por su talento individual, sino por la forma en que se complementan y se apoyan. Además, hay que considerar el contexto. Italia, un país reconocido por su romanticismo, su arte y su belleza. Demet estaba allí, probablemente sumergida en un ambiente inspirador, rodeada de historia y cultura. Y Can, al enviar esta sorpresa, no solo le envió flores y palabras, sino también un pedacito de su amor, un recordatorio de que él estaba pensando en ella, deseándole lo mejor y anhelando su regreso. Es como si hubiera querido envolverla en su cariño, creando una burbuja de romance en medio de su estancia en tierras italianas. La elección de Italia como escenario para este gesto romántico añade una capa adicional de encanto a la historia. Hemos visto muchas veces en redes sociales cómo los fans especulan sobre su relación, sobre sus próximos pasos, y esta sorpresa ha sido uno de esos momentos que confirman la solidez de su vínculo. No es solo una relación de apariencias, sino algo que se construye día a día, con gestos, con palabras y con ese apoyo incondicional que se brindan mutuamente. En cada publicación compartida, en cada comentario cariñoso, se percibe la autenticidad de su conexión. Y es precisamente esta autenticidad lo que ha enamorado a tantas personas. Ver a Can Yaman, un hombre con una proyección internacional tan grande, dedicando tiempo y esfuerzo a sorprender a su pareja de una manera tan personal y romántica, es algo que conmueve y admira. Demuestra que para él Demet es una prioridad, y que su amor merece ser celebrado y nutrido constantemente. En un mundo a menudo superficial, estos actos de amor sincero son un bálsamo para el alma. Pensemos en la logística de todo esto. Can, desde donde estuviera, se encargó de seleccionar el arreglo floral perfecto, de asegurarse de que llegara en el momento adecuado, y de escribir esa nota que sin duda se convirtió en un tesoro para Demet. Requiere organización, dedicación y, sobre todo, mucho cariño. No es algo que se haga por compromiso, sino por un deseo genuino de ver feliz a la persona amada. Imaginen el proceso: investigar floristerías locales en Italia, coordinar la entrega para que fuera una sorpresa, y dedicar tiempo a plasmar sus sentimientos en una carta. Y para nosotros como espectadores y seguidores de sus carreras, presenciar estos momentos es un verdadero regalo. Nos permite vislumbrar un lado más íntimo de estas celebridades, un lado humano y vulnerable donde el amor se manifiesta de las formas más bellas. Nos enseña que en cualquier etapa de la vida, y sin importar las circunstancias, los gestos románticos y las demostraciones de afecto son fundamentales para mantener viva la llama del amor. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, no conoce de distancias ni de horarios. Este detalle en Italia se suma a la larga lista de momentos que han marcado su relación y que han sido compartidos con sus seguidores. Cada uno de estos gestos, por pequeño que parezca, contribuye a construir la narrativa de su amor, una historia que ha cautivado a miles de personas y que sigue evolucionando. Desde los primeros emojis románticos en redes sociales hasta los momentos de apoyo público, cada paso
Ha sido observado con cariño por sus fans. Esperamos que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Sentir esa emoción, imaginar la felicidad de Demet al recibir esa sorpresa, y ver la complicidad entre ellos, es algo realmente especial. Nos recuerda que el amor en su forma más pura, es un regalo que debemos cuidar y celebrar. Es un recordatorio de la belleza de las relaciones que se nutren de atención, cariño y sorpresas, sin importar si son grandes o pequeñas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado la hermosa sorpresa que Can Yaman le envió a Demet Özdemir en Italia, un gesto que sin duda reafirma la fuerza y la belleza de su amor. Hemos hablado de los detalles, de la emoción y de la inspiración que nos brindan como pareja. Hemos explorado las razones por las que este detalle ha resonado tanto en sus seguidores y la importancia de los gestos románticos en las relaciones, especialmente a distancia. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este detalle de Can? ¿Creen que las sorpresas son importantes en una relación a distancia? ¿Cuál creen que fue el mensaje principal de su nota? Déjenme sus teorías y sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, porque sus puntos de vista enriquecen nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle ese súper me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas que aman las historias de amor. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y con cualquiera que ame una buena historia de amor, o que sea fan de Can Yaman y Demet Özdemir. Un corazón romántico siempre aprecia una dosis extra de romance. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias emocionantes, análisis de parejas y contenido que les encantará. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando subamos nuevo material. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de contar historias que nos tocan el alma. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más emociones y, por supuesto, mucho más amor. Un abrazo enorme para todos y cuídense mucho. Hasta la próxima.